Yo te invito a abrir la Biblia en el libro de Primera de Corintios para compartir una reflexión. Hoy pensaba que cuánto nos preocupamos los que amamos a Dios, o los que estamos en este camino del Señor, por agradarle, por servirle, por decirle: Señor, quiero hacer tu voluntad. Y saben que en este camino de ser cristiano nos encontramos con muchos momentos, y yo quiero hablar de uno de esos momentos en los cuales nos encontramos o pasamos, y es el momento de los desiertos. Un momento que a nadie nos gusta pasar, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta estar en un desierto? Y vamos a ver las diferencias de estar en un desierto, de pasar por una prueba, un momento donde el Señor nos tiene para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos. Así que vamos a leer unas palabras que dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios en el capítulo 10 del libro de Primera de Corintios. Dice así la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Todos conocemos esta historia que se predica y la hemos conocido, y sabemos del pueblo de Israel que fue 40 años al desierto, ¿no? Y conocemos y sabemos lo que pasó este pueblo. Pero acá decimos a veces, bueno, eso fue en la antigüedad. Pero vamos a ver, a la luz de la palabra, cuántas veces en la Biblia, también en el Nuevo Testamento, se nos muestra Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios en forma de hombre, pasó por el desierto. Y si el pueblo de Dios en la antigüedad, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, pasó por el desierto, cuánto más nosotros, que somos seres imperfectos, vamos a pasar. Pero muchas veces decimos: ¿por qué es necesario pasar por el desierto? ¿Qué aprendemos? ¿Qué tengo que hacer cuando esté atravesando por ese periodo? ¿Cómo puedo hacer para evitarlo? Pero no se puede evitar, es necesario pasarlo. El desierto es un lugar geográficamente visible, ¿no? Pero en la Biblia, cuando la Biblia se refiere al desierto espiritual, se refiere a un concepto con muchos significados. Y eso es lo que yo quería que hoy pensemos, reflexionemos. El pueblo de Dios, dice la palabra, que vagó 40 años. ¿Qué aprendió en ese tiempo? ¿Qué hizo en ese tiempo el pueblo del Señor? Bueno, ahora vamos a ver cuántas cosas hizo. Y de esas cosas vamos a aprender la palabra. Y de esas cosas vamos a ver qué podemos hacer y qué no debemos hacer para que nuestra vida cristiana vaya de victorias en victorias, ¿no? Porque a veces uno confunde: estoy en el desierto cuando te sentís derrotado, y no es un desierto donde Dios te envió. Muchas veces estamos derrotados porque estamos pagando las consecuencias de nuestros pecados. Y a veces es más fácil decir: no, el Señor me tiene en un desierto. Pero no es así. Cuando el Señor nos tiene en un desierto, es un propósito de Él, para enseñarnos. Porque Jesús, cuando estuvo en el desierto, fue para enseñarle, para mostrarle y fortalecerlo. El propósito de Dios cada vez que nos manda a un desierto es para que nosotros salgamos victoriosos. No es para tenernos sumergidos, afligirnos sin ningún propósito. Tiene que ver con nuestro crecimiento, tiene que ver con nuestra vida espiritual que se entrena, ¿no? Y pensaba, cuando uno, no sé si se acuerdan aquella película de Karate Kid, creo que era la 1, cuando el nenito fue con el maestro y el maestro le enseñaba a pintar, lijar la madera. Y
bueno, uno dice, ¿qué le está enseñando? ¿No? Y después vemos que al final, todo ese proceso es el entrenamiento. Una cosa así vendría a ser el desierto para nosotros. Porque en ese momento uno no ve, parece, la victoria, no le ve el significado. Pero sin embargo tenemos que saber que Dios está. Dios está en ese desierto que estamos pasando. Dice así la palabra de Dios, como leímos: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron en la nube y todos pasaron por el mar. ¿Se acuerdan que todo el pueblo de Israel salió de Egipto y anduvo vagando esos 40 años? Pero hicieron cosas que las vamos a ver. Dice que una de las cosas que hicieron fue murmurar. Lo leemos. Murmurar. Después se quejaron. Dudaron. Fueron idólatras. Hicieron alianzas con otros dioses. Codiciaron. Fíjense, todo esto está en el libro de Deuteronomio también. Deuteronomio 8 cuenta todo. Yo no quiero extenderme porque se nos va la hora. Pero saben que Deuteronomio 8.2 puede ser... Vamos a leer un poquito, pero no pierdan Corintios. ¿Cuántas cosas hizo el pueblo de Dios? A modo de ejemplo vamos a leerlo, porque mucha gente lo conoce, muchos de nosotros, pero muchos no. Entonces, para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Dice así el Señor: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Vieron para qué? ¿Cuántas cosas vemos ahí? Vemos que el Señor los llevó al pueblo para probarlos, para saber qué había en su corazón, si había o no de guardar sus mandamientos. Y ese es el objetivo de nuestras vidas cuando pasamos por un desierto. Probar nuestra fe. Saber, el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón, pero nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos cómo reaccionamos hasta que no estamos en ese lugar. Así que Jehová, dice, te ha traído por el camino para que te acuerdes en estos 40 años del desierto qué es lo que has hecho, qué es lo que había hecho Dios. Y nosotros debemos pensar también, ¿para qué me lleva el Señor? ¿Para qué me lleva? Si en ese tiempo hacemos como este pueblo que murmura, se queja, duda. Yo anoté unas cuantas citas, pero vimos recién acá que murmuraban contra Moisés, murmuraban porque el alimento, el Señor les daba el maná del cielo, codornices, enviaba, todo, el Señor proveía, como nos provee a nosotros en todo tiempo. Pero ellos se quejaban. Vamos a leer Filipenses 14:15, algunos voy a dar, algunos pasajes. Filipenses 14:15, para que veamos la queja, qué daño nos hace a nuestra vida espiritual. Filipenses 2, 14-15. Si alguno lo tiene, lo lee fuerte, así yo me quedo acá en este pasaje. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén, gloria a Dios. Hacer todo sin murmuraciones, sin quejarse. Bueno, este pueblo se quejaba, como por ahí nos puede pasar a vos y a mí, de quejarnos porque Dios no nos escucha, porque Dios no cumple lo que nosotros creemos que tiene que cumplirlo en su momento. Dice que este pueblo dudaba también, dudaba de que la palabra que Moisés le traía era palabra de Dios, y en un determinado momento levantaron un becerro de oro. Por eso dice la palabra de Dios que ellos, dice que hicieron alianzas con otros dioses, hicieron un monumento de oro y adoraron. Fíjense qué consecuencias tuvo ese desierto. Pasaron 40 años por dudar, por murmurar.
Porque la duda, dice la palabra de Dios, que es como bloquea nuestra mente. La verdad que cuando uno duda de algo, uno se siente bloqueado, nos pone débiles en la fe, porque realmente, uno cree algo y lo empieza a dudar, entonces ya nuestro corazón ya está dividido. Solo en un desierto podemos recibir la fortaleza de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús también, siendo hombre, estando en esta tierra, cuando fue llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto, dice que en el desierto está el tentador, que es el diablo, pero tiene un propósito también. En el desierto está el tentador, pero está Dios para ver qué hay en nuestro corazón y para fortalecernos. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue al desierto, oró, vino el diablo, lo tentó con hambre, vio que él estaba haciendo 40 días de ayuno, y él le habló con la palabra, que escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bueno, siempre vamos a encontrar, cuando estamos pasando esos momentos, diferentes pensamientos en nuestro corazón, pero siempre está el Señor. Eso es lo que Dios quiere probar, que nosotros estemos firmes en la palabra, que no dudemos de que el Señor está con nosotros, porque en el mismo pasaje que Jesús fue tentado, dice que Él dijo: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, y ahí inmediatamente vino un ángel y lo fortaleció. Entonces hoy pensaba, muchas veces uno dice: no quiero pasar por un desierto, pero si Jesús lo pasó, nosotros lo único que tenemos que hacer es decir: Señor, fortaléceme en el desierto. No quiero ser un pueblo rebelde, que dude, que haga alianzas, que levante enseguida un ídolo, porque no quiero pasar por ese momento. Muchas veces uno, cuando hay alguien pasando un desierto, trata de ayudarlo, y el desierto es un lugar solitario, representa la soledad. Muchas veces sentimos que nadie nos escucha, o el Señor permite que no haya tiempo para que pasemos, no sé cómo explicarlo. El Señor lo permite, que estemos vos y Dios, Él y yo, solos. La soledad es así. El Señor quiere que nosotros tengamos un tiempo a solas, porque cuando nosotros nos apoyamos en las personas, ya dejamos de lado a Dios. Cuando nosotros decimos: ayúdame, socorro, pido auxilio, enseguida nos olvidamos de Dios. Pero el desierto es un lugar donde se fortalece nuestra fe. En el desierto pasan... A veces muchos creen que el desierto es una enfermedad. A veces otros creen que el desierto es estar pasando necesidad. Pero el desierto tiene otro propósito, es el crecimiento. No es amargarnos ni afligirnos, es que nosotros podamos conocer qué es lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces pasamos años de cristianos equivocados, pensando que estamos firmes, pensamos que estamos fortalecidos, que conocemos de Dios, y cuando viene una situación donde Dios permite y nos lleva para saber cómo estamos ahora en ese momento. Si teníamos debilidades y volvimos a caer, el Señor nos está mostrando: ¿ves que todavía hay esto en tu corazón? ¿Ves que todavía hay ira, que todavía hay enojo? O sea que el propósito es espiritual, no es afligirnos por afligirnos. Este pueblo rebelde dice que murmuraba. Una de las cosas más feas que tenemos nosotros los seres humanos es enojarnos con Dios. Si pasamos por alguna pérdida, alguna muerte, alguna enfermedad, enseguida vienen los pensamientos: ¿y cómo? ¿Dios no te ayudó? ¿Cómo no sos cristiano y sin embargo pasás por eso? Pero uno se tiene que plantar firmes en la verdad de Dios. ¿Amén? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos pasando un desierto? Creer, dice la palabra. Creer, confiar y orar. Creer, confiar y orar. La verdad que nadie quiere estar en el desierto, pero sin Él no podemos avanzar. Sin Él estamos estancados. Dice que en el desierto hay nada más que tierra árida, ríspida, y algunas cosas crecen nada más, algunas pequeñas cosas crecen. Y en nuestro corazón
Muchos no soportan el desierto. Cuando uno viene al camino del Señor y pareciera que recibís a Cristo y está todo bien, bárbaro. Cuando empezás a caminar y se te viene un problema, una traba, decís, no, pero entonces esto no es lo que yo pensaba, no es lo que yo creía. Es que entramos en el desierto para aprender, para salir airosos de ahí, para salir vencedores de ahí, como salió Jesús. Dice que el Señor no se agradó de la mayoría de ese pueblo. 40 años vagaron, 40 años, 40 respuestas tal vez, una generación, porque 40 años se considera una generación perversa, podríamos decir, porque viendo la presencia de Dios en todo momento dudó. El Señor les enviaba su amor, les demostraba que estaba con ellos y sin embargo se endurecía el corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que muchas veces nuestro corazón se endurece por las cosas cotidianas, por las luchas, por las pruebas, pero el Señor está ahí y quiere que nosotros presentemos y levantemos nuestro corazón a las manos de Dios. Pero nuestro corazón es duro por naturaleza, pecador por naturaleza, no nos gusta. El lugar del desierto es el lugar del sometimiento del orgullo, donde nos negamos, donde el Señor nos pone como en una prensa, como en un yunque, para que nosotros entendamos y aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Si es por nosotros queremos imponernos a lo que Dios dice. Queremos decir, Señor, yo creo, pero a mi manera y como yo quiero. Y si hoy no quiero servirte, no lo hago. Y justamente pasamos por ese desierto para que el Señor moldee, nos dé forma de siervo. El Señor baje nuestro orgullo, nuestra humildad. ¿Saben que sin un desierto no hay humildad? Y uno dice, ¿cuántas veces voy a tener que pasar por el desierto? ¿Una sola vez? No, varias. Tu desierto es diferente al mío. Cada desierto es diferente. El Señor trata con cada uno de una manera diferente. En la debilidad, en las fortalezas que se levantan en nuestro corazón, son en las que el Señor va a trabajar con nosotros. Si tenemos mal genio, mal carácter, enojos reprimidos, siempre vamos a pasar por esa prueba. Para que podamos aprender y sujetarnos. Si no, no vamos a alcanzar las promesas del Señor. Si no, nuestras oraciones van a ser estorbadas por esos enojos, por esa doble vida, por ese doble corazón. Entonces es necesario que pasemos. Cuando yo hoy pensaba en esta palabra, decía, la verdad que es difícil hablar del desierto porque el desierto no es un lugar de agrado, ¿no? Un desierto es un lugar donde vos decís, no hay nadie me acompaña, estoy solo, no tengo alimento. Pero sin embargo el Señor está ahí. ¿Cuántos lo creen que está el Señor? Aún en el desierto hay vida, hay ríos de agua viva que provienen del Señor para nuestro corazón. Ya como le decía recién, no hay ayuda de nadie humano, solamente del Espíritu Santo de Dios y del mismo Dios. Fíjense cuán gran amor que tiene el Señor, que nos permite pasar, pero está con nosotros. Y muchas veces también pasa que uno confunde el desierto, como decía recién, con el pecado. Y estás atravesando las consecuencias de vivir una vida de pecado. Este pueblo de Israel, cuando fornicó contra Dios, siendo con otros dioses y despreciando al Dios verdadero para ir en pos de dioses falsos, ellos también pensarían que estaban pasando por una prueba. Sin embargo, estaban pasando las consecuencias de haber desobedecido a Dios, las consecuencias de haber abandonado al único Dios verdadero. Y yo he escuchado muchas veces a personas que decir, no, estoy realmente pasando un desierto. El desierto es para los cristianos que realmente quieren servir a Dios. El desierto no es para cualquier persona. Entonces uno dice, aquel hermano que está apartado está pasando un desierto. No es así. El desierto lo está pasando aquel que realmente busca de Dios
que quiere aprender, que quiere más de su unción, más de su gracia. Entonces en esa búsqueda viene el diablo a tentarte para que abandones, para que te desanimes. Ahí en ese momento es cuando el ángel de Jehová y el Espíritu Santo de Dios te fortalece para seguir, para crecer. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Estamos hablando lógicamente de aquellas personas que quieren servir a Dios. Si alguien no ama a Dios o no quiere servir, esta palabra no tiene sentido. Es para aquellos que queremos seguir el camino del Señor, para aquellos que queremos decir: Señor, quiero que delante de tus ojos me halles agradable, un perfume agradable, que yo no esté lejos de lo que tú quieres de mí. Entonces cuando uno quiere eso, realmente empieza el Señor a decir: bueno, ¿querés ser mi siervo? ¿Querés que te guíe por el camino? Bueno, te voy a poner, así como hay momentos de bendición y de gozo y de gloria y de abundancia, va a haber ese momento de escasez, de soledad, sombrío, donde en las noches o en tu intimidad decís: siento la soledad, pero el Señor está ahí. Y de ahí, cuando Dios te saca, y de ahí cuando salís aprobado, salís con una victoria impresionante. Amén. Salimos de ese lugar crecidos, con madurez, con discernimiento. ¿Saben cuántas veces atravesamos desiertos? Acá pueden levantar la mano muchos hermanos de los que han pasado desiertos profundos. Cuando yo leía hoy decía 40 años, que toda una vida, Qué terrible, ¿no? Qué terrible, pero muchas veces nosotros también pasamos toda una vida rezongando y protestando y esperando algo de Dios por no humillarnos y por no decir: Señor, me resigno, me resisto a que mi carne se levante contra tu voluntad. Amén. Eso es doblegar el orgullo. Eso es decir: Señor, sujeto mis ganas, mi deseo por amor a lo que tú haces en mi vida. Ese es el desierto. No sé si alguno se siente en este día que está atravesando un tiempo de desierto. Yo te quiero decir que el Señor está con vos. Amén. Si estás atravesando una soledad que vos decís: parece que Dios no me escucha, parece que Dios no está atento a mis palabras, te quiero decir que el Señor está, más que nunca está al lado tuyo, porque Él está moldeando tu corazón, Él está dándole forma a esa vida. Él está diciendo: hay cosas que no me agradan todavía de mí, de vos. El Señor nos tiene en un molde para que nosotros seamos victoriosos en Él, para que nosotros nos levantemos con poder y tengamos esa experiencia que tuvo Jesús. Jesús tuvo esa experiencia más tremenda que puede tener una persona, el encuentro con Dios en el desierto. Jesús oró, dice que derramó lágrimas de sangre. Él se preparaba para la crucifixión y como hombre tenía sufrimiento, como hombre venían las tentaciones de abandonar, pero sin embargo, ¿quién ganó? Ganó el mismo ser de adentro, esa voluntad de decir: Señor, que se haga tu voluntad, que se haga como tú quieras. Esas son las palabras clave que nosotros tenemos que sentir o anhelar, decir: Señor, si yo realmente quiero esto, pero si no es tu voluntad, que se haga la tuya, que se haga tu voluntad. Y ahí viene Dios, ahí viene el Espíritu Santo de Dios con fortaleza y te levanta y te alimenta y nos habla y nos enseña. Así que no le temas a pasar un desierto por Dios. No tengas temor cuando decís: bueno, estoy en un tiempo donde me siento un poco en soledad. Si vos estás orando y tratando de cumplir la ley, los mandamientos, como dice la palabra del Señor, tratando de aprender, quédate tranquilo, porque el Señor va a guiarte, te va a levantar, el Señor te va a dar las fuerzas para sobreponerte, el Señor te va a levantar. Me gustaría que terminemos con un versículo para que veamos cómo Dios habita entre nosotros y no nos deja solos. Está en el libro de Mateo, cuando Jesús fue tentado. Mateo 28.
23 creo que es. No lo anoté en mi casa, pero a ver si me lo... La tentación de Jesús. Grande es Dios, misericordioso, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a abandonar. Si alguno lo encuentra, o si no, ya se los dije igual el versículo. Pasa de mí esta copa, dijo Jesús, pero que sea como tú quieres. Así que en esta tarde yo te invito a que cierres tus ojos y que digas: Señor, yo nada soy, nada tengo. Yo sé que tú estás conmigo, pero yo no quiero ser como ese pueblo que vagó tanto tiempo en el desierto por desobediente, por rebelde, por murmurar, por quejarse, por codiciar, por hacer alianzas. Señor, sabemos que tú quieres una iglesia sin manchas, sin arrugas. Por eso venimos delante de ti, Padre, para que tu Espíritu Santo nos fortalezca en los desiertos, nos levante en las tormentas, nos haga vencedores en tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, guíanos por el camino en que debemos andar. Padre, yo no sé si hay alguien en esta tarde que se siente que tú lo has abandonado y tal vez está en un desierto. Padre, yo te pido que tu fortaleza, tu presencia los guíe como tú has guiado a tu pueblo. Aún siendo infiel, Señor, tú nunca los desamparaste. Aún siendo rebeldes, tú siempre le diste, Señor, el maná del cielo, le diste el agua de vida, lo cubriste del sol. Señor, los amparaste en la noche, les diste tu presencia, Señor, para que una columna de fuego iluminara, Señor, sus vidas de noche. Padre, gracias, Señor, porque tú siempre estás. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos anima, nos redarguye, nos enseña. Gracias, Señor, porque cuando comenzamos a caminar por el tiempo del desierto, tú nos vas a levantar con poder y gloria. Señor, yo te ruego en esta tarde que si hay alguien que se encuentra, Señor, en este tiempo, tu Espíritu Santo le dé la fuerza, la fortaleza. Señor, que se levante en el nombre de Jesús, que se levante por el poder de tu gloria, Señor. Tú no nos envías en el desierto para sufrir, tú nos envías, Señor, para crecer. Padre, en esta tarde, Señor, queremos crecer, queremos estar firmes, fortalecidos, porque sabemos que pronto vienes a buscar a tu iglesia y no queremos ser cristianos tibios, cristianos que se queden, Señor. Padre, en esta tarde yo bendigo, Señor, a cada vida en el nombre de tu Hijo amado, Padre, para que cuando vengan esos días, cuando vengan esos tiempos, no le falte la fe, Señor. Así como tu palabra dice que había sido Pedro probado para pasar, Señor, por ese desierto, y que Jesús le dijo: yo he orado para que no le falte la fe, Señor. Así, Padre, oramos en esta tarde para que no falte la fe, Señor, a nadie, que no falte, Señor, la confianza, la providencia. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, seguí con tu mente en Dios, seguí orando, seguí, Señor, que el pastor va a estar terminando. Espero que se haya entendido esta palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén.